Vivencias con Paco Salvador. Buenas tardes, señoras y señores. El día de hoy es algo sensacional. Tengo la dicha de tener en este set a la historiadora doña Tamara Estupiñán Viteri. Es una persona que se ha preparado durante muchos años en el campo de la historia y especialmente investigación. Yo tengo para la señora Tamara especiales consideraciones porque primero veo que tiene una preparación vasta en la parte histórica. Luego es una patriota que se ha dedicado con mucho corazón a descubrir tantas cosas que no lo sabemos. Yo me siento muy feliz y orgulloso de conocer a usted, Tamara. Bueno, muchísimas gracias, don Paco, por su gentil invitación. Para mí también es muy placentero estar con usted y participar de su programa que tiene gran sintonía y que ante todo busca rescatar lo que somos los ecuatorianos. Yo soy quiteña de nacimiento, pero mis raíces por el lado de mi madre son de la provincia de Cotopaxi. Y por el lado de mi padre de Colombia y de Esmeraldas. Estudié historia de forma profesional, tengo una licenciatura en Ciencias Históricas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito y luego hice una maestría en Historia Andina en la Facultad de Ciencias Latinoamericanas en Flaxo, aquí en Ecuador, en Quito. De tal forma que mi formación, como digo, es nacional. Yo soy un producto nacional y me he dedicado muchísimos años a la investigación científica. No he incursionado en la cátedra, sino que mi formación ha sido básicamente como historiadora profesional. Maravilloso. Veo también que usted es miembro de la Academia de Historia. Bueno, yo sé de sus conocimientos vastos sobre Atahualpa y sobre la historia incaica, sobre el reino de Quito y todo eso. Vamos a dedicarnos al reino de Quito, a lo que ha sido Atahualpa, la familia de él. De esto vamos a hablar. De verdad que tiene la palabra para que tenga la bondad de contarme. Hablemos de Atahualpa. ¿Quién era Atahualpa? Bueno, como yo hago un trabajo científico, esto es un trabajo no solamente de investigación de fuentes documentales o escritas, sino que yo analizo esas fuentes y con lo cual incursiono en la historiografía, en el campo de la historiografía, que es conocer el pensamiento de las personas que escribieron tal o cual hecho histórico. Al hacer eso, de alguna forma cuestiono la historia oficial del Ecuador. Entonces, en ese sentido, yo tomo un poco de distancia respecto a lo que se ha venido diciendo sobre Atahualpa y también sobre Rumiñahui y sobre lo que habría sido el reino de Quito. Por ejemplo, yo creo que la historia nuestra, que ha sido de alguna manera la historia oficial, quizás ha puesto demasiado énfasis en el factor de si Atahualpa nació en Quito o no nació, cuando son otras las cosas más importantes. Pienso yo que Atahualpa debe ser rescatado no a través de su origen quiteño o cusqueño, sino Atahualpa como el último inca del Tahuantinsuyo. ¿Y qué significó eso para los Andes y para el mundo? Pensemos nosotros que en toda nuestra historia, en la prehistoria, en la historia colonial y en la historia republicana y en la historia actual, no tenemos ninguna figura de talla mundial, ninguna. Todas son figuras locales, por más importantes que hayan sido. Alfaro es una figura local, Montalvo, bueno, quizás Montalvo trascendió un poco más el ámbito local, García Moreno es una figura local, nuestros patriotas son figuras locales, pero hay una figura que es mundial, que es internacional, esa figura es Atahualpa. La pregunta es ¿por qué Atahualpa tiene esa connotación mundial?
Cuando yo descubrí las ruinas arqueológicas incas de Malqui Machay, la noticia tuvo un impacto mediático en el ámbito internacional y a mí me sorprendió eso y ahí percibí que Atahualpa era una figura que captaba el interés del mundo. No tanto porque haya reinado muchísimos años o porque haya hecho grandes obras. Atahualpa es importante porque es una figura, es una bisagra, como digo yo, ¿no? Son esa clase de figuras que marcan ruptura y continuidad. Haciendo una analogía, aunque un poco doméstica, digamos, un partido de fútbol se define por el antes o el después del gol. En la historia también hay un antes y un después, y entonces Atahualpa representa eso. Es la figura que significa la ruptura del mundo andino, de la cultura andina, los incas, los aborígenes nuestros, y con su desaparición, digamos, se inicia un nuevo orden, el orden colonial. Entonces Atahualpa marca esa bisagra. Bueno, le escuché a usted hablar y tiene un material maravilloso sobre Malqui Machay. Yo tengo especial interés en escuchar los estudios sobre Malqui Machay por una cosa personal. La hacienda Malqui adquirí yo, compré al Coronel Lazo, la hacienda Chinaló, La Magdalena y Malqui. Por supuesto, en aquella época, estamos hablando de 60 años atrás, 50 años, nada se sabía de lo que vamos a hablar. Usted es la inventora y la descubridora de toda esta cosa maravillosa que el pueblo ecuatoriano y del mundo tiene que saber lo que vamos a conversar. De manera que la hacienda Malqui era junto a la de Machay, la de al lado, que está en la provincia de Cotopaxi, en el cantón Pujilí. Entonces, ¿qué es Malqui y qué es Machay para usted? Fíjese usted, yo tenía noticia de que usted había sido uno de los propietarios de la hacienda Malqui, pero nunca me imaginé que iba a tener la oportunidad de conversar directamente con usted, lo cual es algo muy agradable. A ver, ¿cómo llego yo a Malqui y a Machay? No es un descubrimiento, digamos, realizado al azar. Es resultado de una investigación de largo plazo. Yo me especialicé en la cultura inca, primero en los cronistas, en Rumiñahui y ahora en Atahualpa. Y al hacerlo, incursioné en un campo que es muy poco conocido, que se relaciona con la importancia que daban los incas a los fundadores de los linajes o de las familias reales, que la historiografía la manifiesta como las panacas. Entonces, a los incas, cuando un inca moría, su cuerpo era momificado. Y esa momia pasaba a ser el símbolo más importante de una familia real, de un linaje real. Ese inca tenía facultades, pese a que estaba muerto, ese cuerpo muerto, esa momia, era una especie de oráculo, porque sus súbditos, los incas, le consultaban sobre asuntos políticos, religiosos, de tal forma que él seguía, entre comillas, vivo, era una genealogía viviente. Entonces, esa momia del inca, en la literatura de los cronistas de Indias, en la literatura del siglo XVI, es conocida como Malqui. Entonces, para mí la palabra Malqui fue clave para poder llegar a la hacienda. Curiosamente, esa hacienda, como yo le conté, yo compré al Coronel Lazo. No sé desde qué año tendría él. Doña María Carrión de Lazo fue la que firmó la escritura conmigo. Yo no sabía qué significa Malqui, entonces, explique un poco más sobre eso. A ver, entonces, la palabra Malqui tiene algunos significados, pero básicamente el Malqui se refiere al cuerpo del progenitor de un ayu, de una nueva familia. Ese es el Malqui. Pero también la palabra Malqui significa árbol.
Árbol en el sentido genealógico. El árbol, digamos, la semilla que va a dar origen a una nueva familia. Eso significa Malki. Y los Malkis tienen unos Machay. Y de eso hay literatura del siglo XVI y XVII que dicen que a los Malkis se les llevaba a sus Machay para que descansen. El Machay viene a ser una especie de morada, porque hay que pensar que a las momias de los incas no se les enterraba, por eso se les momificaba. Lo que se hacía era resguardarles, cuidarles en sus moradas, en sus propiedades, que se llaman Machay. Entonces, para mí, las dos palabras fueron claves, Malki y Machay. Yo tenía eso en mente. Ahora bien, al estudiar la figura de Rumiñahui y todo lo que significó su actuación en la defensa, digamos, más que defensa, en la resistencia contra los conquistadores españoles, yo me di cuenta de que Rumiñahui y todos los incas quiteños, que les llamo yo, se dirigían a Sicchos. Claro, que ahora es un cantón de Cotopaxi. Y en Sicchos está Malki y Machay, pero yo no sabía, sino yo supe de la existencia de Malki en el año 2004 y de Machay en el 2010. Lo que tenía muy claro es que Rumiñahui se fue a Sicchos a refugiarse y ahí le capturaron. También el gobernador de Quito, de nombre Soposo Pangue, se iba hacia Sicchos. Y Quisquis, que venía desde el sur, se iba hacia Sicchos, de tal forma que Sicchos les atrapaba a los incas quiteños a la resistencia. Digamos, cuando empecé ya a buscar indicios de qué habría pasado con el cuerpo de Atahualpa que recibió Rumiñahui, era difícil buscar en un cantón tan grande como Sicchos. Estamos hablando de más de 5,000 kilómetros cuadrados, entonces había que buscar unas pistas. ¿Qué pistas? Ahí yo ya había incursionado en la importancia que los incas tenían hacia sus ancestros progenitores y en el 2004 decidí ir a Malki, pero no sabía dónde estaba Malki. Y no sabía que iba a encontrar algo, pero dije, el Malki como topónimo, algo tiene que haber ahí, hay que ir. Entonces me fui con la arqueóloga Tamara Brey en junio del 2004 y con mi esposo Jaime Pastor Morris. Nos fuimos a Malki, pero armamos una expedición para un solo día. Salimos muy temprano desde Quito y llegamos a Malki como a las 5 de la tarde. Llegamos a la hacienda y ahí encontramos los primeros vestigios incas. ¿Y qué encontró ahorita de vestigios ahorita? Yo le he escuchado varias cosas de usted y tiene una literatura maravillosa. Cuénteme, ¿qué encontró entre Malki y Machay? Bueno, en Malki en el 2010 encontramos los primeros vestigios, encontramos piedras labradas incas. Y la arqueóloga, yo le pregunté a la arqueóloga Brey, ¿qué es esto? Y ella estaba muy escéptica y dijo, puede ser inca como no puede ser. Y le dije a la arqueóloga, vamos, colega, los incas no iban a tallar una o dos piedras, tiene que haber algo más. Y seguí, eso sucedió en el 2004. De ahí yo seguí estudiando más y decidí armar una segunda expedición para el año 2010. En el 2010 llegamos a Machay. Y cuando llegamos a Machay, nuestra sorpresa fue grande, porque lo que hay que tener en mente es que Machay está muy cerca de Malki. Claro. Están prácticamente pegadas las dos propiedades. Machay es una propiedad de la familia Moncayo. Actualmente Huicho Moncayo era el dueño de eso. Él era. Yo llegué a conocerle al doctor Moncayo y bueno, cuando llegamos a Machay, nuestra sorpresa fue muy grande porque yo no sabía, no tenía la menor idea de que íbamos a encontrar unas ruinas en tan buen estado, digamos, unos restos arqueológicos, ¿no? Unas estructuras arquitectónicas de piedra en excelentes condiciones y con signos arquitectónicos ligados directamente a los incas. No hay cómo dudar de que eso fue construido por los incas, en especial lo que se refiere a los canales de agua. Bueno, yo le escuché en varias
charlas suyas de este tipo histórico, científico, algo relacionado con el comienzo de la laguna de Quilotoa. Le voy a contar algo importante. En el libro mío que edité y que salió a la luz el año pasado, estoy contando una historia personal mía, que me fui a las minas de Macuchi, a pie, a buscar la vida. Yo tenía 11 años. Y lo primero que hice es pasar precisamente por el Quilotoa. Yo seguí el camino a pie. Llegué a Sumbawa, a Titigua, y al final mi campo era Macuchi. Pero de Sumbawa más tarde, años más tarde, cuando yo adquirí la hacienda Chinaló, La Magdalena y Malqui, justamente salí de Sumbawa hacia Moreta, de Moreta a Chuchilán y ahí a Chinaló. Luego hice yo una carretera que subía a La Magdalena, pero a Malqui ya no se podía hacer porque yo llegué a Malqui en mula. Me acompañó un gran ciudadano pugilense que era Gustavo Chávez, que tenía también una hacienda que se llamaba La Carmela y que era un especialista en manejar montaña. Hay unas cuchillas, se llaman eso, unas empalizadas llenas de lodo, terrible, que solamente en mulas muy profesionales, digamos, se podía viajar. Yo hice como 18 horas de una hacienda a la otra, de Chinaló a Malqui. Y llegué a Malqui, yo no sabía nada de estas cosas históricas. Lo único que me impresionó fue una rueda de molino de más de 100 años que había a esa época. Pero no se sabía nada de esta cosa histórica que ahora usted ha descubierto tantas cosas. Pero le cuento que, de acuerdo a los relatos que yo le he escuchado a usted, tiene alguna relación la laguna del Quilotoa, Sumbawa, Atigua, y luego Moreta, luego la parroquia de Chuchilán, luego pues Chinaló y Malqui. Eso es lo que yo recuerdo desde mi juventud. Ahora, escuchándole usted tan maravilloso relato, yo quisiera que haga conocer al público del Ecuador, de nuestra provincia de Cotopaxi. Yo también soy hombre nacido en Cotopaxi, nací en Pujilí, y tengo más motivos para poder seguir con usted descubriendo todas esas maravillas que usted lo ha descubierto. De manera que quisiera que nos cuente cómo es esta relación, qué tiene que ver la laguna de Quilotoa con todas estas haciendas montañosas. A ver, lo que tenemos que ver es que la laguna del Quilotoa, justo traje aquí un planito, la laguna del Quilotoa, que está aquí, está alineado directamente con Pujilí y Malqui está acá. Sí. Entonces hay una línea recta, yo le llamo una línea de mira y sospecho que podría haber sido como un seque, o sea, una línea sagrada. ¿Qué significa eso? Que los incas que se refugiaron en Pujilí, y ya me voy a referir a eso, estaban anclados, aquí en Pujilí hubo una huaca de los incas, esa huaca estaba anclada con Malqui Machay, que está acá, por la laguna del Quilotoa. Entonces, este es un seque sagrado. Los incas manejaban el concepto del espacio de forma racional. No es que me ubico aquí, me ubico acá, y porque se me ocurre. No, ellos todo lo van a manejar de forma racional y está ligado a su cosmogonía. Entonces, algo que yo pienso que se descubre con esta investigación y que no nos dimos cuenta es que el final del imperio inca, por lo menos de los incas quiteños, habría sido aquí en Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. Era el final de la... A ver, ¿y por qué creo yo eso? Pensemos que toda vez que a Atahualpa le capturan en Cajamarca y lo ejecutan, su cuerpo viene a Quito y es entregado a Rumiñahui. Rumiñahui va a armar una resistencia con los incas.
su ejército es grande, se va a enfrentar al ejército de los conquistadores españoles que van a tener como aliados a los cañaris. Se habla de la batalla de Tiocajas, en donde supuestamente 50,000 incas quiteños con las naciones locales se habrían enfrentado contra los conquistadores españoles y los cañaris. La pregunta es, después de que a Rumiñahui le ejecutan, después de que le ejecutan al gobernador de Quito, a Quimbalimbo, a Ninanina, a Razo Razo, es decir, a las cabezas, a los líderes militares, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con el ejército? No es que les asesinaron, no es que el ejército desapareció. Entonces, ¿qué pasó con ese ejército? Esa es la pregunta que yo me hice. Y resulta que ese ejército se va a refugiar en Pujilí. Porque ahí Atahualpa y Huayna Cápac tenían sus tierras privadas. He podido localizar documentos de archivo desde el siglo XVI hasta 1840 de la presencia de los ingas y de los ingas chinchaysuyos ahí en Pujilí, en Cuturibí, en Isinchi y en Pujilí. Vamos a continuar sobre este tema. Vamos a dar una oportunidad de un descansito. Muy bien. Cuéntanos cuál es la situación de Pujilí, qué relación tiene con los incas, o qué relación los incas con Pujilí. Yo creo que los moradores de Pujilí y los pujilenses no sabían lo que tenían ahí y ahora se van a sentir muy orgullosos. Pujilí, en documentos de archivo, en un memorial del rey, aparece como Pujilí de los incas. Y yo no he encontrado en ningún otro documento de lo que he podido investigar, no hay un Carangui de los incas, no hay un Quito de los incas, un Cañar de los incas, por lo menos en el periodo colonial. Sí he encontrado Pujilí de los incas. Entonces, quienes van a quedarse en Pujilí son los descendientes de Huayna Cápac y los descendientes de Atahualpa. Y ellos van a tener sus tierras privadas ahí. Tengo detectado en el testamento del hijo de Atahualpa, él dice que tiene unas tierras en Cuturibí. Cuturibí está colindando con Isinchi. Claro. Isinchi Grande se llamaba. Tengo identificado un documento en donde Mencia Inga, que era la hija de Felipe Inga y a su vez de Andrés Inga, descendientes directos de Huayna Cápac, ella es propietaria de las tierras donde actualmente está el santuario de Isinchi. Bien, esa hacienda que usted menciona era en esa época, digamos, hablamos del siglo antepasado, del general Leonidas Plaza, padre de Galo Plaza, José María de Leonidas Plaza. De manera que allí ya vamos a hablar sobre el niño de Isinchi, que es una maravilla que vale la pena hablar de él. Pero esta hacienda efectivamente estaba al pie de Cuturibí, que era una propiedad de una familia Calero. Ajá. Pero veo su relato también en los documentos que usted me ha mostrado, hay algo relacionado con Alpamalax, los Alpamalax de Pujilí, y con nuestra hacienda del General Plaza, pues que fue originalmente Cuturibí, ¿no es cierto? De manera que valdría la pena que nos cuente, porque también veo que usted descubrió una herencia que deja, digamos, está firmado. El hijo de Atahualpa firma un documento que usted tiene el original. Sí. Tenga la bondad de contarnos sobre esto. Bueno, en el testamento del hijo de Atahualpa, él dice muy claramente que tiene unas tierras en Cuturibí. Y Cuturibí, como le había dicho, colinda con Isinchi, ¿no? Entonces, el hijo de Atahualpa, déjenme le ubico, aquí está. Dice que tiene más de 1,000 cabezas de ovejas de Castilla en el asiento de la Tacunga hacia el cerro de Cutulibí. Aquí está. Cutulibí, ahí le dicen Cutulibí, porque usted sabe que
antiguamente no había la escritura del siglo XVI es diferente a la de ahora. Ahora bien, Cutuliví habría sido, como le mencioné anteriormente, del hijo de Atahualpa. Y en la documentación que he podido identificar, sabemos que esas tierras fueron de Atahualpa. Es decir, no es que le dio el Cabildo de Quito o fue objeto de una repartición por parte de las autoridades españolas. Eran tierras privadas de Atahualpa. Y lo propio fue las tierras privadas de los descendientes de Huayna. Y Alpamalac también, ¿no es cierto? Ahora bien, Cutuliví y Sinchi y Alpamalac eran una sola propiedad. Era un conjunto, ¿no? Eso va a ir pasando de mano en mano. Por ejemplo, va a ser adquirido más tarde en el siglo XVII por Ponce Castillejo y luego por el Loma Portocarrero y luego adquiere Sánchez de Orellana, ¿no? Y luego va a adquirir, van a entrar otros propietarios. Lo interesante es que en el proceso, en el traspaso de la propiedad, se puede detectar que la propiedad siempre va a ser de la élite política. Tanto Cutuliví como Isinchi como Alpamalac, la élite política. Atahualpa fue élite política, Huayna Cápac fue élite política, Ponce Castillejo fue élite política, Lomo Portocarrera también, y luego Sánchez de Orellana. ¿Cómo se llamaba el hijo de Atahualpa? Francisco Topatauchi, el Auqui. ¿Y la madre de él? La madre de él es... No era, se hablaba aquí de una princesa Pacha, no sé qué. A ver, ¿la madre de Atahualpa o la madre del hijo? Del hijo de Atahualpa. De Francisco Topatauchi. Sí. La madre es Paico Oglio, ¿ya? Paico Oglio. Paico Qué Oglio, curioso. así se llama, Paico Oglio. Curioso, yo saqué un producto que se llamaba Paico. Sí, bueno, Paico es una hierba, ¿no? Claro, así es. Entonces, la madre... Que daba inteligencia. La madre del hijo de Atahualpa se llama, aquí está, se llama, dice, Tocto Oglio o Paico Uglio, se llama, ajá. Y sí, el hijo, más interesante todavía. Y el hijo de Atahualpa se va a casar con Beatriz Ango, que es emparentada, es la hermana del cacique de Otavalo, ¿no? De los Ango. Entonces, lo que le decía es que estas tierras de Cutuliví, de Alpamalac, de Isinchi, de Pujilí, siempre van a ser de propiedad de élites políticas, claro, y también élites económicas, ¿no? Claro. Ahora, yo he visto, quisiera que nos muestre algo sobre las publicaciones que se han hecho en Francia sobre Atahualpa, sobre esta historia de Pujilí, que es una maravilla. Quisiera que, en lo posible, el público pueda apreciar la reliquia que usted tiene aquí en documentos. Es algo extraordinario, admirable, todo lo que ha hecho usted. Es un trabajo que me imagino que usted llevaría muchos años, ¿no? Cuando yo inicié esta entrevista, le había manifestado que el descubrimiento de Malqui y de Machay no es un descubrimiento al azar, sino que es resultado de una investigación científica. Entonces, este descubrimiento, hasta ser procesado, toma tiempo, porque unas ruinas fueron descubiertas, las primeras, las de Malqui en el 2004 y las de Machay en el 2010. Ya van a ser 4 años y recién se empieza a procesar en Ecuador. La noticia, la primicia salió en Francia, porque yo soy investigadora ahora asociada del Instituto Francés de Estudios Andinos, pero hasta hace 3 años yo fui investigadora, fui becaria del Instituto Francés de Estudios Andinos, el IFEA. Entonces fue el IFEA quien dio la noticia en Europa y tuvo mucho impacto. Hubo una coyuntura mediática favorable al descubrimiento, pero en Ecuador no tuvo eco. Yo pienso que aún
nosotros somos un poco reticentes a la historia inca. Aún en el imaginario colectivo pienso que sigue aún presente la disputa territorial con el Perú, que de alguna manera se relacionaba con la disputa entre Huáscar y Atahualpa, que fue la primera guerra entre Perú y Ecuador, lo cual es falso, ¿no? Porque la disputa entre Huáscar y Atahualpa es una disputa de familias, no es una disputa territorial. Que nosotros en el siglo XIX y parte del siglo XX hayamos tenido problemas limítrofes para definir nuestras fronteras, es una verdad, ¿no? Pero eso de alguna manera influyó para que nosotros tengamos un poco de reticencia hacia la historia inca. Entonces pienso que ese fue un factor que no coadyuvó, no nos ayudó a canalizar la importancia del descubrimiento. Yo quisiera que usted nos enseñe alguno de estos Ahora, de francés. fíjese usted en la revista Ciencia y Vida, ¿no? Aquí está, que es una revista de un alto contenido científico francés, en donde se dan las noticias científicas, por ejemplo, los medicamentos que ayudan a proteger a la humanidad, o la robótica, o descubrimientos sobre el sol. La revista nos dio una cobertura muy interesante sobre el descubrimiento de las ruinas de Malquimachay. Nos han dado una cobertura interesante, nos destinaron más o menos unas 11 páginas, ¿no? Y también tenemos esta otra revista, en donde es la revista de arqueología de Nueva York, en donde el descubrimiento está entre las 7 tumbas de gobernantes mundiales, ¿no? O sea, Malquimachay lo han ubicado digamos, Atahualpa y su Malquimachay está juntamente con Nefertiti, con Alejandro Grande, Alejandro Magno, Boudica, Alfred King of Wessex, con Gengis Khan. Y aquí tenemos a Atahualpa, ¿no? Gracias. Con Tecumseh y con Kamehameha, ¿no? Imagínense que estos personajes de Pujilí ahora son mundiales. Pujilí pasa a un, ¿cómo diría?, un pedestal maravilloso, científico, histórico para el mundo. Yo creo que toca ahora hacer una campaña importante de empoderamiento de lo que significa el descubrimiento, porque pensemos que Pujilí tiene, y esto me permite abordar otro tema ligado justamente al descubrimiento. Pujilí es conocido por una figura que es el danzante, ¿no? Sí. El danzante de Pujilí, que incluso está declarado como patrimonio cultural, pero poco sabemos el significado del danzante. He podido revisar la literatura y se habla de que es una figura en donde se mezclan la cultura indígena y toda la cultura occidental. La fiesta mismo del danzante Pujilí es una fiesta híbrida, ¿no? Es una mezcla de catolicismo y cultos anteriores, pero no sabemos exactamente qué es el danzante. Curiosamente, el año 63, yo presenté personalmente con un grupo de amigos que se llamaban Carlos Mosquera, Diego Mosquera, banqueros, Manolo Pesantes, un grupo de amigos. Traje los danzantes de Pujilí, nosotros mismos, yo era uno de ellos, a danzar en las calles quiteñas. De manera que nos preparamos para aprender el baile del danzante y presentamos esa comparsa en Quito, el año 63, que mereció una medalla del municipio de Quito, porque fue realmente festejamos nosotros la fiesta quiteña el 5 de diciembre del 63. De manera que vamos a seguir conversando sobre esto, vamos a hacer una pausa muy pequeña.
En realidad el danzante de Pujilí es algo sensacional, sin desmerecer al danzante de Saquisilí, que también lo tiene, pero el de Pujilí es un personaje verdaderamente maravilloso. Quisiera que nos cuente algo sobre lo que usted ha descubierto del danzante de Pujilí. A mí me llamó mucho la atención el tocado, la vestimenta, pero dentro de la vestimenta el elemento más vistoso y más impactante del danzante es el adorno que lleva encima de su cabeza. Para referirme a este adorno voy a utilizar la palabra castellana que se utilizaba en el siglo XVI y es el tocado. Ahora se refieren a este adorno con otros nombres como cabezote o cabezal. Yo utilizo la palabra tocado porque es un adorno que está encima de su cabeza y así se lo referían. O sea, cualquier adorno en el siglo XVI que se llevaba encima de la cabeza es relacionado con el tocado. Me llamó mucho la atención el tocado del danzante Pujilí, porque es único en los Andes. No he visto en el Perú un tocado tan lujoso, tan impactante. En la provincia de Cotopaxi hay otros danzantes que también llevan un tocado muy suntuoso, pero ninguno como el tocado en forma de árbol del danzante de Pujilí. Entonces, me puse a estudiar un poco el tocado para tratar de descifrar qué podría significar, toda vez que yo ya tenía bien identificado que las tierras de Atahualpa y de Huayna Cápac estaban en Pujilí, en Isinche, en Cuturibí, en Alpamala. Me di cuenta de que la fuerza del tocado, digamos, este tocado único provenía de esa región, de estos lugares. Ellos rendían homenaje al Rey Sol, entiendo, ¿no? Entonces, bueno, si usted empieza a analizar el tocado, si nos ponemos ya a ver los detalles, me di cuenta de lo siguiente. Por un lado, la estructura del tocado sí es invariable. ¿Qué quiere decir esto? Que el tocado tiene una forma de un árbol con 4 puntas al un lado y 4 puntas al otro lado y un centro aquí. Y ese tocado es invariable porque he podido identificar tocados hasta del siglo XIX y no cambia la estructura. Lo que va a cambiar es los adornos interiores. Entonces he encontrado tocados de la década del siglo, digamos de 1960, con focos, con adornos al interior eran foquitos. En los últimos años que he ido a ver la fiesta del danzante de Pujilí, sobre todo la de Corpus Christi, vi que en el tocado ahora ponen muñequitos de plástico, ponen figuritas de Mickey Mouse. Con lo cual le daña todo. No necesariamente, lo que pasa es que va cambiando el adorno del tocado. Se supone que era de oro y de joyas antiguamente. Claro, ¿no? Es que el tocado va a estar condicionado, digámoslo así, al bolsillo del dueño y a la economía moral y economía material que tenga el que fabrique el tocado. Y también va a estar condicionado a lo que está de moda. Por ejemplo, cuando yo vi los tocados con focos de la década de 1960 y me llamó la atención y empecé a investigar qué podía haber ocurrido en 1960 para que pongan focos. Resulta que pusieron la luz eléctrica en Pujilí. Entonces, claro, los focos llaman la atención y ya cuando el foco se quema pasa a ser como un elemento de adorno y lo ponen. Pero antiguamente ponían conchas, perlitas, distintas cosas. Entonces, yo llegué a la siguiente conclusión. La estructura del tocado es invariable. Siempre va a ser en forma de árbol con las 4 puntas al un lado, al otro y el centro. Pero en cambio, los adornos van a cambiar.
Entonces hay que estudiar la estructura, porque los adornos a mí ya no me dicen mucho, sino lo que me estarían indicando es cambios en la sociedad, en sus fascinaciones, en lo que les llama la atención, pero la estructura es de larga duración. ¿Cómo es el origen del danzante? ¿De dónde, según sus estudios, de cómo nace el danzante? Tengo registrado en documentos de archivo la fiesta del danzante, que ya hablan de los ingas Chinchaysuyo, festejan, no dicen exactamente Christi. el Corpus Christi, no hablan del danzante exactamente, pero que tienen sus ritos antiguos. Entonces, yo pienso que el danzante siempre estuvo ahí, porque tengo registrado documentos de archivo de danzantes en Quito, danzantes en Imbabura, pero no exactamente en Pujilí, lo cual no quiere decir que no habían. De hecho, deben haber existido porque es ahí donde más perduró la tradición. Entonces, el danzante es una figura central en la fiesta. Ahora bien, ¿por qué el danzante de Pujilí es distinto al danzante de Saquicilí, al danzante de Quito, al danzante de Imbabura, de Cañar? Es la pregunta que hay que hacerse. Claro. Su tocado es diferente. El cronista del siglo XVI, Cieza de León, que es uno de los mejores cronistas de ese siglo, cuando viaja de Quito hacia el sur y pasa por la Tacunga, le llama la atención los trajes de los pobladores del sector y dice que ellos se diferencian, es gente que les gusta diferenciarse de los demás a través de su tocado, y que en su tocado ellos dan cuenta de su linaje. Entonces, el tocado, el adorno que llevan en la cabeza, de alguna manera se relaciona con su origen, con su linaje. Lo mismo va a ocurrir con los reyes, ¿no? Con las monarquías. ¿Qué es lo que las monarquías representan en su corona? Su origen. Lo propio va a ocurrir con los indígenas o con otros pobladores de distintas culturas. Entonces, según lo que yo interpreto, mi hipótesis es que el danzante de Pujilí lo que está diciendo en su tocado es: nosotros somos incas, porque ellos son incas. Pujilí, en el memorial del rey, dice Pujilí de los incas. Y ellos dicen, nosotros somos incas. ¿Y qué es lo que cómo voy a diferenciarme de los demás? Pues en mi criterio, ellos lo que están diciendo es, somos incas y nuestro mito de origen es este. Y lo que van a representar en el tocado es su mito de origen, que ellos salieron de la cueva de Pacaritambo en el Perú, 4 hermanas y 4 hermanos. Por eso es que el danzante tiene la forma de árbol con 4 puntas al un lado y 4 puntas al otro lado. Esa es mi hipótesis. También puede haber cuestionamientos a la hipótesis, pero es lo que por ahora la documentación, lo que he podido estudiar, me conduce a eso. Porque ¿qué otra cosa podría significar ese tocado con tanto adorno, con tanta fuerza, ¿no? Con tanto lujo. Y con tanto lujo, porque realmente el traje del danzante Pujilí es lujo, único, sí. Y es lujo. Y muy patriota porque tiene las banderas y todo atrás. Tiene los pendones, claro. Pues, ¿no? Ahora, cuéntame una cosa. Vamos a llegar a aspectos muy interesantes, pero yo entiendo que usted hizo un estudio también sobre las piedras, aquellas 2 piedras. Una de ellas que, según la tradición de Pujilí, tiene el piecito del niño de Sinche, pero que también fue la base para hacer el monumento de la Santísima Virgen de Agua Santa, ¿no es cierto? Sí. Es así. Verá. Cuénteme cómo es eso. Bueno, San Juan es las piedras de San Juan, ¿no? San Juan es la puerta de entrada a Isinchi prácticamente. Entonces, en mi criterio, ahí se iniciaba la propiedad de los ingas y de los ingas Chinchaysuyo.
En la documentación del siglo XVI se menciona de que los malquis, ¿no? O sea, el cuerpo momificado del Inca, que iba a su propiedad privada, toda vez que el Inca moría, su familia más íntima le llevaba a su propiedad privada para cuidarle ahí. Esa propiedad privada, para poder entrar ahí, ellos ponían una piedra que se llama huanca, no huaca, porque la huaca es como un santuario, es como un sitio muy religioso, ¿no? De veneración. La huanca es una piedra que contiene el camaquén del Inca, que contiene, como quien dice, su alma. Y esa piedra tiene la virtud, digamos, de proteger a todo el conjunto humano que va a estar en esa propiedad privada y al malqui y al huauqui de ese Inca. Entonces me llamó muchísimo la atención que justo en San Juan, que es donde se inicia prácticamente la propiedad de la familia de Atahualpa y de Huayna Cápac, esté una piedra ahí que hasta ahora es venerada por los moradores. Y dicen que ahí está la figurita, el piecito del niño Dicinchi. Pero esa piedra, ahí habían dos piedras, dicen, ¿no? Y el sacerdote de la época del siglo pasado, porque así dice la testigo a quien se le entrevistó, se dio cuenta de que los indígenas aún le veneraban a la piedra. Y hasta ahora le veneran, porque bajan de los cerros. De los cerros, bajan de Conchacapa, de Ahuayaca, bajan y le ponen mantequita, le ponen monedas, le ponen florcitas, le siguen venerando a la piedra. Entonces el sacerdote se dio cuenta de que estaban venerando a una piedra. Claro, eso es idolatría, claro. Y enseguida lleva la otra piedra a la iglesia. Para ser base de la... Pero al principio le pone a la piedra sobre una tarima para que la ruptura, digamos, con la veneración que tienen los habitantes no sea de golpe. Entonces deja que le sigan venerando a la piedrita, pero luego le van a pintar en la piedra a la Virgen y le van a poner en el altar. La Virgen de Agua Santa, ¿no? La Virgen de Agua Santa, pero de San Juan. De San Juan, sí. O sea, cerca de los Alpamalag, me parece que no, es a la entrada, es a la entrada de Sinchi. Alpamalag está un poco más hacia el sur. Entonces, ahí había dos piedras. La una le lograron llevar a la iglesia y sobre esa piedra... A juntarle dos religiones, la católica con la indígena. El sincretismo religioso, ¿no? Y entonces, pero la otra piedra aún sigue ahí en San Juan y habría sido la huanca de las propiedades de Atahualpa y de las propiedades de Huayna Cápac. Queridos amigos, espero que ustedes hayan recibido este mensaje, esta charla con Tamara, porque es una cosa tan maravillosa y única que hemos descubierto. Yo mismo, que soy nativo de Pujilí, nunca escuché tantas maravillas como usted ha descrito. Ha sido un placer haberle tenido en este programa Vivencias, mi querida Tamara. Admiro su trabajo, su esfuerzo, admiro sus estudios que ha realizado sobre el particular y espero que la ciudadanía que nos ha escuchado pues aprecie el gran valor que usted ha dado a este estudio. Muchas gracias. Ha sido una oportunidad maravillosa para compartir con todos ustedes en este fin de año, compartir tan lindo tema. Gracias, Tamara.